Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que en esta oportunidad nos acompañan nuevamente en esta transmisión. Quiero reiterarles nuevamente el agradecimiento por estar entre nosotros y permitirnos poder entrar a sus hogares y poder compartir con ustedes estos mensajes que nos da la palabra de Dios. Quiero en esta oportunidad que nos centremos y hablemos un poco acerca de en sí qué es lo que debemos nosotros buscar, qué aspectos debemos de considerar frente a una compañera de vida como tal. Es algo necesario porque debemos nosotros procurar siempre seguir el consejo de Dios frente a todo este tipo de cosas. Se hace necesario que nosotros tengamos en consideración los pensamientos de Dios y todo lo que Dios ha diseñado desde un principio para que podamos nosotros seguir ese consejo de Él y tener una vida mucho más alegre, una vida mucho más tranquila y una vida mucho más en los caminos del Señor. En nuestra transmisión pasada tuvimos la oportunidad de hablar acerca de qué cualidades debe de poseer un hombre para poder ser un buen compañero para una mujer. Hablábamos nosotros y discutíamos de qué debe de mirar una mujer en sí, en este hombre que muy posiblemente va a compartir con ella toda su vida. Vamos a mirar esta noche qué es lo que debe en sí mirar un hombre en una mujer para poder considerarla una muy buena compañera para su vida. Vamos a analizar un poco con la palabra de Dios esto que es tan importante considerarlo. Una mujer según Dios, una mujer perfecta que puede ser una gran compañera para nosotros en nuestra vida, debe de tener ciertas características, debe de haber desarrollado ciertas cualidades que le permitan poder ser una mujer conforme al corazón de Dios. Primero que nada, una mujer debe de tener una dependencia de Dios absoluta. Y cuando digo dependencia de Dios y absoluta, me refiero a que debe de considerar siempre a Dios en todos sus caminos. En Proverbios capítulo 3, en el versículo 5, dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La mujer conforme al pensamiento de Dios, según Dios, es una mujer que tiene una dependencia completa de Dios frente a todo lo que ella va a decidir, frente a todo lo que ella va a hacer en su vida, frente al cómo incluso va a manejar su casa con su esposo y frente incluso cómo va a criar a sus hijos, va a tener siempre la consideración absoluta de las cosas de Dios. Dice el versículo 6 que debe de reconocerlo en todos sus caminos y que Él va a enderezar esas veredas. Si nosotros aprendemos a que debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos, pues Él va a ir trazando el camino recto hacia Él, para que nosotros lleguemos con nuestros hogares hacia Él. Una mujer perfecta tiene en consideración este aspecto y tiene obviamente esta característica altamente desarrollada en ella. No puede ser una mujer que dependa solamente del hombre, no tiene que depender solo de Dios. Su principal motivador, su principal motor de felicidad tiene que ser Dios. Y nunca puede ser su esposo, nunca pueden ser sus hijos, y mucho menos cualquier otra persona externa. Entonces vemos nosotros que una mujer conforme al corazón de Dios, una mujer según Dios, tiene una dependencia de Él para todo asunto de su vida. Colocar sus dones al servicio de su hogar y colocar sus dones al servicio de Dios. En 2 de Juan capítulo 1 en el versículo 8 dice la palabra de Dios: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Una mujer perfecta, en el sentido mismo de la humanidad, en el sentido mismo de lo que somos nosotros conforme al pensamiento de Dios, es aquella que siempre está en constante observación hacia sí misma para comprender que todo lo que hace siempre está en función de ¿quién? En función de Dios, en función del bienestar como tal, no solo propio, sino también el de su familia y el de todas las personas que le rodean. Colocar sus dones al servicio de su hogar y colocar sus dones al servicio de Dios es algo elemental para esta mujer.
En Efesios capítulo 5, versículo 16, lo leíamos en nuestra clase pasada, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Una mujer, según Dios, es aquella que aprovecha toda oportunidad y que tiene en consideración que todo tiempo perdido es algo irrecuperable. Por ende, sabe que el aprovechar bien el tiempo con sus hijos pequeños puede hacer de estos hijos a futuro grandes hombres y grandes mujeres delante de Dios. Entonces es una mujer que siempre procurará lograr aprovechar al máximo ese tiempo que tiene durante toda su vida. Algo que uno tiene que analizar perfectamente en este aspecto es eso. Ver que esa mujer no es una mujer desaplicada, no es una mujer que invierte su tiempo en cosas vanas, no es una mujer que se la pasa de aquí para allá tratando de abarcar muchas cosas, pero como dice el viejo refrán, tratando de abarcar mucho pero apretando muy poco. Debe de ser alguien con gran organización, debe de ser alguien que tiende o tiene esa capacidad de aprovechar al máximo su tiempo. Tomemos también como principio algo y es, estos son aspectos importantes a desarrollar, pero son cosas que muy posiblemente usted no las va a encontrar en lo absoluto o al 100% funcionando en una mujer, ni siquiera un hombre, ¿cierto? Pero ¿qué se hace necesario? Se hace necesario que incluso esa compañera, esa mujer perfecta que usted está considerando para su vida, pues al no tener de pronto cualquiera de estas características, se vea en ella la necesidad de cambio, se vea en ella el deseo de poder emprender este camino para ir mejorando poco a poco, como dice la palabra de Dios. Responsabilidad. En Proverbios capítulo 31, desde el versículo 10, en todo ese contexto encontramos nosotros lo que habla Dios, el Espíritu Santo, con relación a la mujer virtuosa. Pero para este punto quiero enfocarme principalmente en estos versículos que les muestro. Dice, el corazón de su marido está en ella, confiado, y no carecerá de ganancias. Es una mujer altamente responsable, sabe que debe de ser una muy buena administradora de los bienes de su esposo. Sabe ella que para poder que su marido esté confiado en ella, debe de siempre procurar y velar por los intereses propios como tal de la familia, del hogar, de su esposo, de sus hijos y principalmente de Dios. Versículo 12 dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Es una mujer que siempre procura el bienestar de su familia y siempre procura el bienestar de su esposo. Dice la palabra de Dios, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Muestra que en ella pues obviamente hay responsabilidad en el sentido mismo de velar, cuidar, de hacer que su esposo confíe en ella, de procurar siempre el bienestar de él, incluso trabajar con sus propias manos para poder lograr tener en su hogar todo lo necesario concerniente a las funciones propias pues como tal de lo que hemos venido hablando. Es muy complejo o difícil a veces poder ver en las jovencitas actuales, en las mujeres actuales, un desarrollo de estas características, pero algo importante a considerar es que cuando uno como hombre considera o desea tener una compañera de vida, debe de ajustarse a estos principios de Dios para poder tener un hogar conforme al corazón de Dios y en caso tal de que de pronto esa pareja que usted está considerando no los tenga, pues al menos que en ella haya el deseo de poder ir desarrollando paso a paso cada una de estas características que Dios nos provee a través de su palabra. En la segunda filmina podemos encontrar nosotros la siguiente característica. Debe de tener responsabilidad con su hogar. En Proverbios capítulo 31, versículo 15 dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Tiene la constante de servicio, tiene la constante de trabajo en su familia, en su hogar. Vela por la manutención de su familia en el sentido de poder organizar todo en su casa para el bienestar de los que allí están. Administradora de bienes. Esto es algo muy particular porque la mujer en sí, al ser ayuda idónea en nuestra era actual, tiene la capacidad incluso de poder manejar apropiadamente los recursos del hogar.
Y no digo con esto que el esposo no lo tenga que hacer, no, el esposo también tiene que saber manejar apropiadamente sus recursos, pero la esposa en sí es aquella que no va a estar definiendo su vida, su estilo como persona bajo estándares actuales de la sociedad. Me refiero a que no va a ser una mujer que va a estar de compras, que va a estar malgastando el dinero como tal de la manutención del hogar en sus propios deseos, sino que es una muy buena administradora de bienes donde ella misma procura el bienestar de su familia, que es lo que hemos venido hablando. En Proverbios capítulo 31, versículo 16, en estos versículos que les vamos a leer, vamos a considerar esto. Dice, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Hace telas y vende y da cintas al mercader, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Entonces, podemos observar nosotros que es una mujer que considera oportunidades en sí para poder lograr mejores alternativas, mejores ingresos en su casa, en su familia, para el bienestar de cada uno de ellos. Su lámpara no se apaga de noche y ve que van bien sus negocios. Es una mujer que vigila, es una mujer que está en constante seguimiento de los recursos mismos del hogar. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Trabaja con sus propias manos dentro de los quehaceres del mismo hogar. Alarga su mano al pobre, se llena de misericordia, de bondad y extiende sus manos al menesteroso. Dice que hace telas y vende y da cintas al mercader y considera los caminos de su casa y nunca va a comer el pan de balde. Esta frase en particular llama mucho mi atención en el sentido de que hay muchas mujeres que de pronto, cuando sus esposos no les permiten trabajar, tienden a convertirse en personas útiles en sus casas, en sus familias, sino más bien a ser cargas. Y permítame poder emplear un poco más a fondo un término que de pronto puede ser algo fuerte y es terminan siendo la carga como tal de una familia. Y esto no debería de ser así. Una mujer tiene que ser útil, tiene que trabajar, tiene que desarrollarse dentro del modelo que Dios ha establecido, de lo que Dios a nosotros nos ha entregado. El mundo ha cambiado mucho este tipo de cosas, ya hablamos de la liberación femenina, hablamos de todo ese tipo de cosas que lo que han hecho es tergiversar un poco esta idea de Dios. Y muchos incluso se escudan en decir que Dios es machista, que Dios no quería el bienestar o la felicidad de la mujer. Yo siempre he afirmado que cada uno de los que componen una familia tiene una tarea que hacer, tiene una responsabilidad que llevar. El hombre y la mujer no pueden llevar la misma tarea, dado que o el uno hace una cosa y la otra hace la otra cosa, pero ambos no pueden estar encaminados hacia un mismo trabajo, hacia un mismo, veámoslo así, hacia unas mismas funciones. El complemento de lo que hace el uno es el complemento para el otro y así logra mantenerse o lograrse un hogar perfecto, como tal, una familia perfecta delante de Dios. Sabiduría al hablar. Proverbios capítulo 31 versículo 26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Es una mujer que va a ser muy sabia al momento de expresarse, al momento de hablar. No va a emitir palabras a la ligera porque siempre procurará el bienestar a través de las palabras que profiere. Es algo que en nuestra era actual de pronto puede tornarse un poco difícil. Somos muy rápidos, ligeros para hablar y tardos para pensar, tardos para oír, lo cual debería ser al contrario, como enseña Santiago, que debe de ser toda persona muy lenta para hablar, debe de ser alguien tarda para airarse, pero debe de ser siempre ahí presto para escuchar, para atender, para comprender lo que está ocurriendo. Algo muy particular en esto y es, la mayoría de veces en nuestras vidas actuales puede encontrarse la mujer que tiende más bien a equivocarse en ese hablar, en ese comunicarse con las demás personas, el chisme, el criticar, el hablar
de asuntos que desconoce, emitiendo incluso prejuicios y sembrando en los demás ideas preconcebidas, lo cual pues obviamente afecta como tal su imagen como persona y tiende también a generar disociación entre las demás personas. Aspectos muy importantes que nosotros tenemos que considerar, que debemos de rescatar si deseamos una muy buena compañera para nuestra vida. También podemos leer nosotros en la palabra de Dios esa crianza de los hijos. En Proverbios capítulo 31, versículo 28 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres se hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos. Sus hijos la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Esa crianza de los hijos es un aspecto importante de la vida. Yo siempre he dicho esto en lo concerniente a este tema, y es: a veces el mundo llama a lo malo, lo llama bueno, y a lo bueno llama malo. Y decimos nosotros que la mujer que está en su hogar criando a sus hijos es una mujer que está siendo objeto de esclavitud, que está perdiendo su identidad como persona, y todo ese tipo de cosas que la liberación femenina en nuestra era ha provocado. Pero yo quiero que pensemos, y es: ¿cuál es la responsabilidad que le ha encomendado Dios a la mujer? Es una responsabilidad de alta envergadura. ¿Por qué lo quiero decir de esa manera? Porque es la mujer la que en sí tiene el contacto más constante con sus hijos, y es la que va a construir esas personas del mañana. Es la responsable de hacer incluso futuros ancianos de la iglesia con estos niños que tienen su familia. Es la que desarrolla a estas jovencitas para que ellas puedan servir en la iglesia delante de Dios. Miren la gran responsabilidad que tiene una mujer. Y esto es algo que nosotros como hombres no podemos dejar al azar, es algo que tenemos que considerar. Que no podemos nosotros andar ahí rápidamente porque de pronto la mujer es bella, de pronto la mujer tiene cosas que nos atraen físicamente. No podemos nosotros tomar la decisión para una compañera de vida basándonos solo en esto superficial. Para nosotros lograr considerar aspectos realmente trascendentales para formar un hogar, para formar una relación, son estas características que hemos visto, que son más a desarrollo emocional, mental y principalmente espiritual delante de Dios. Considere usted mismo y observe estos pasajes que hemos leído en esta noche. Compárelos con su Biblia. Puede usted leerlos, léalos detenidamente y empiece a extraer la riqueza de cada uno de estos versículos y comprenda en sí qué es lo que usted debe de buscar en una compañera de vida. No deje estas cosas al azar. El tener una compañera buena en la vida no es algo de lo cual usted pueda decir me tocó por suerte o vamos a dejarlo al azar. Tiene que ser muy cuidadoso en este aspecto y tiene que vigilar para que pueda usted tener una buena familia. Yo sé que si preguntase a muchos de ustedes en esta noche, en esta oportunidad que tenemos en este espacio, ¿quiere ser feliz? La gran mayoría de ustedes, o por decirlo de alguna forma, todos ustedes van a decir, sí, quiero ser feliz. Entonces, ojo, tome la mejor decisión de su vida. Así como usted examina un vehículo cuando lo compra, una casa, revisa sus cimientos, o incluso hasta un vestido se lo prueba y mira a otros tratando de escoger para llevarse el mejor, pues no deje estas cosas al azar, porque una mujer puede hacer de usted un gran hombre, como también puede hacer de usted un hombre arruinado, un hombre fracasado, un hombre que puede perder el norte de su vida. Y también viceversa, una mujer que no sepa elegir apropiadamente a su cabeza, apropiadamente a ese varón que va a liderar en su hogar, puede hacer de su vida un total martirio, un total calvario. Entonces, está en usted, está en sus manos, está en que usted invite a Dios para que Dios le oriente, le ayude, le permita poder tomar la mejor decisión de su vida. Estimados amigos, esperamos que sea de gran provecho todo esto que hemos
venido estudiando, vamos a tener más espacios como este para compartir con ustedes la palabra de Dios. Dios les bendiga grandemente y recuerden que todas sus preguntas nos las pueden escribir a nuestro correo de iglesiadecristomanizales@gmail.com, las cuales van a ser contestadas con la palabra de Dios. Esperamos pues sus preguntas, sus inquietudes y qué temas más les gustaría a ustedes que tratáramos. Los invito para la próxima transmisión, que con la ayuda de Dios vamos a estar hablando acerca de esas preguntas de vida o muerte que tenemos que hacernos nosotros al momento de buscar una pareja. Dios les bendiga grandemente a todos.